Hola, buenas tardes a todos. Vamos a resolver el examen PAU Química de Extremadura del año 2025, convocatoria extraordinaria. La primera pregunta sobre el ciclo de Born-Haber. Dice, se sabe que el potasio y el bromo, sólido y líquido, reaccionan entre sí para dar bromuro de potasio sólido. Construir el ciclo de Born-Haber e indicar cada una de sus etapas. Bueno, pues aquí lo tenéis. Fijaros que partimos siempre de los elementos en su estado natural, potasio sólido, se sublima hasta potasio gas, se le arranca un electrón, energía de ionización, hasta conseguir el potasio positivo. Mientras que necesitamos medio mol de bromo líquido que se vaporiza con media entalpía de vaporización para obtener medio mol de bromo gaseoso. Se disocia con media energía de disociación para obtener un mol de átomos de bromo gaseoso y captan un mol de electrones para transformarse en un mol de bromuro, de bromo negativo. Se unen los dos iones de distinto signo para formar el bromuro de potasio. En ese proceso último se desprende la energía reticular o energía de red. La suma de toda esa energía es la entalpía de formación. Y por lo tanto, en el apartado B, que nos piden uno de estos datos, pues ponemos que la entalpía de formación es igual a la suma de toda esta energía, la conocemos todas menos la que nos piden. La energía de sublimación, entalpía de sublimación del potasio. La despejamos, sustituimos y calculamos para obtener un valor positivo, evidentemente, puesto que tenemos que aportar energía para sublimar el potasio sólido. Sean tres elementos del sistema periódico A, B y C de número atómico 7, 17 y 37. En este caso nos los piden que digamos cuáles son, pero aunque no, yo creo que es conveniente. El 7 es el nitrógeno, el 17 el cloro y el 37 el rubidio. A, escribir su configuración electrónica. Aquí la tenéis. Sin ninguna dificultad, ¿no? El nitrógeno, el cloro, evidentemente facilísimo. El rubidio, bueno, podríamos haber puesto un gas noble y luego poner 5S1, pero también 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D, 4P6, 5S1. Casi nada. Los elementos ya decimos cuáles son. Indicar el elemento que tiene el menor potencial de ionización. Recordar que los metales es fácil arrancarle un electrón y por lo tanto tienen un potencial de ionización bajo. El único metal de los tres es el rubidio, por lo tanto será el que tenga menor potencial de ionización, pero es que además parece medio evidente porque le sobra un electrón para adquirir configuración de gas noble, por lo tanto es muy fácil quitarle este último electrón. C. Comparar el radio atómico de los elementos con número atómico 7 y 17, es decir, nitrógeno y cloro. Fijaros que el nitrógeno tiene electrones en la primera y la segunda capa, mientras que el cloro tiene electrones en la primera, segunda y tercera capa. Por ello, el cloro tendrá mayor radio atómico. Y de indicar el tipo de enlace que pueden formar los elementos B y C, es decir, cloro y rubidio. Fijaros que el rubidio tiende a perder este electrón, mientras que el cloro tiende a captar un electrón para adquirir configuración de gas noble. Pues se cede el electrón y los iones formados, el cloro negativo y el rubidio positivo, se atraen para formar el correspondiente enlace iónico y el compuesto iónico que sería el cloruro de rubidio. Para medir la velocidad de la reacción A más 2B para dar C a 25 grados se han diseñado tres experimentos. Los resultados obtenidos son estos de aquí. Determinar los órdenes parciales y el orden global de la reacción y escribir la expresión de la ecuación de velocidad. Bueno, la ecuación de velocidad es esta en principio. Velocidad es igual a K por las concentraciones de los reactivos elevado a unos coeficientes que no conocemos, que son los órdenes parciales de reacción. Estos órdenes parciales no tienen nada que ver con los coeficientes estequiométricos, el 1 y el 2. No tienen por qué coincidir. Lo normal es que no coincidan. Bien, pues para determinar alfa y beta, lo que tenemos que hacer es dividir esta expresión entre ella misma con los datos de dos experimentos de estos tres. Si os fijáis y comparamos el experimento 1 y el 2, estas dos cantidades son iguales. Y por lo tanto, cuando yo divida, se me va a ir la concentración de B. Fijaros, V2 partido V1, concentración del experimento 2 de la sustancia A elevado a alfa por la de B, de tal, de tal, de tal, de tal, tal. Conocemos V2 y conocemos V1, dividimos y obtenemos un valor de 4. Y aquí, como veis, se va a ir el 0,1 elevado a beta. 0,1 elevado a beta se va. Y 0,2 entre 0,1, 2 elevado a alfa. 4 igual a 2 elevado a alfa y por lo tanto alfa vale 2.
Y ahora tenemos que buscar dos experimentos en el cual se vaya beta. ¿Y cuál va a ser? No, se ha ido beta. Se vaya alfa. ¿Cuál va a ser? El 3 y el 1. Si yo divido 3 entre 1, se va a ir la concentración de A y me va a quedar la concentración de B. Aquí lo tenemos. V sub 3, V sub 1, queda 3. Fijaros que aquí no he puesto la constante K, porque evidentemente se va en el numerador y denominador. Numerador y denominador se va también aquí. ¿Y qué me quedaría? 0,1 alfa y 0,1 alfa se va, me quedaría 0,3 entre 1, 3 elevado a beta. Si 3 es igual a 3 elevado a beta, beta vale 1. Es decir, que los órdenes parciales de reacción son alfa igual a 2, beta igual a 1, y el orden total de reacción sería 3, la suma. 2 más 1, 3. Ecuación de velocidad, V es igual a K, concentración de A al cuadrado, alfa 2, por la concentración de B elevado a 1. Calcular el valor de la constante de velocidad e indicar sus unidades. Bueno, pues nos vamos a esta expresión con cualquiera de los datos del experimento 1, 2 o 3. Me parece que lo he hecho con el 1. Por ejemplo, el primero, sí. Pues K sería igual a V partido A cuadrado partido B. La velocidad nos la dan en la tabla. Las unidades de la velocidad siempre son moles litro menos 1 segundo menos 1, es decir, concentración partido tiempo. Y las unidades de las concentraciones son moles partido litro, al cubo. Lo conozco todo, sustituyo, calculo y obtengo. C. Razonar cómo variará la velocidad de la reacción si C aumenta la concentración de A. Si aumenta la concentración de A, como está al cuadrado, se multiplicará por 4. Disminuye la temperatura. Al disminuir la temperatura, las partículas se mueven con menos velocidad, hay menos choques, son menos violentos y por lo tanto la velocidad disminuye. La velocidad de reacción. También nos podemos fijar en la ecuación de Arrhenius. Si la temperatura es más pequeña, el cociente será más grande, con el signo negativo el exponente es más pequeño, K, la constante de velocidad, es más pequeña y por lo tanto la velocidad disminuye. Y C3, se añade un catalizador positivo. Al añadir un catalizador positivo, el mecanismo de la reacción cambia, de tal forma que la energía de activación de la reacción directa disminuye y por lo tanto la velocidad aumenta. En un recipiente cerrado de 3 litros, habrá que tenerlo en cuenta para calcular las concentraciones, se introducen 1,5 moles de A. Cuando la temperatura es de 400 grados centígrados, que habrá que pasar a Kelvin, se alcanza el equilibrio este de aquí, A para dar 2B. Delta H mayor que 0, es decir, una reacción endotérmica. Y se observa que quedan 0,5 moles de A. Bueno, moles en el inicio, 1,5 y 0. Cuando haya pasado un cierto tiempo, sin saber nada todavía, aquí me quedarán 1,5 menos un número que no conozco, X. Y de B se formará 2X. Fijaros que delante de la X siempre están los coeficientes estequiométricos de la sustancia. Pero me están diciendo que quedan 0,5 moles de A en el equilibrio. Por lo tanto, 1,5 menos X será igual a 0,5. Y por lo tanto, X es igual a 1. Si X es igual a 1, de A me queda 0,5 y de B me quedan 2. Serían los moles en el equilibrio de la sustancia A y B. Y ya puedo calcular la K sub C. Sería la concentración de B al cuadrado dividido por la concentración de A. Moles partido volumen al cuadrado 2,67. K sub P, sabéis que está relacionado con K sub C mediante esta ecuación, donde delta de N es el aumento de moles gaseosos. 2 menos 1, 1. Y me da un valor de 147,3. B. Hallar la presión total en el recipiente. Pues ecuación de los gases. Moles totales, RTV. Conozco los moles totales, 2 más medio, 2 y medio. R, temperatura en Kelvin, volumen en litros, 45,99 atmósferas. Y C, indicar el grado de disociación de A expresado en tanto por ciento. Pues será el número de moles que se disocian dividido por el número de moles iniciales, es decir, X partido 1,5 y se nos lo piden en porcentaje multiplicado por 100. Nos da un valor de 66,67. Evidentemente, siempre entre 0 y 100, si lo expresamos en tanto por ciento. Clasificar las siguientes reacciones orgánicas. Bueno, bastante fácil, ¿no? Aquí tenemos una reacción de sustitución. El OH está sustituyendo al bromo en una reacción de sustitución nucleófila. A2. Fijaros que aquí tenemos un alcohol, se deshidrata con sulfúrico en calor, en caliente.
se pierde agua, por lo tanto una reacción de eliminación, una deshidratación. B. Formular y nombrar. Dos isómeros de función de fórmula C3H8O. Este compuesto no presenta ningún doble enlace, ninguna insaturación, ni ningún ciclo. ¿Por qué? Porque el número de hidrógeno es el doble más 2 que el número de carbono. Esta regla solamente se puede utilizar cuando solamente hay carbono, hidrógeno y oxígeno. Si hay nitrógeno, ya es un poquitín más complicada. Bueno, pues podemos utilizar, por ejemplo, si no tiene doble enlace, un alcohol y un éter. El propan-1-ol y el etil-metiléter. Dos isómeros de posición de fórmula C4H8O. Fijaros que aquí es el doble justo, por lo tanto hay una insaturación. Podemos poner un doble enlace. Con un oxígeno, ¿cuál podría ser? Podría ser un aldehído, pero claro, entonces el aldehído está siempre en la misma posición, al final de la cadena. Así que he optado por poner algo más complicadillo, un alqueno y que sea también un alcohol al mismo tiempo, un alcohol insaturado. Este compuesto sería el but2-en-1-ol, y si ponemos los H en vez de en este carbono, en este de aquí, sería un isómero de posición, que sería el but2-en-2-ol. Casi nada. Bueno, seguimos. A una determinada temperatura, el ácido acético, que vamos a llamar HA, en disolución acuosa de concentración 0,01 molar, se encuentra ionizado un 3%. Calcular el pH de la disolución. Bueno, pues el ácido acético cede un protón al agua, transformándose en el ion acetato y en iones hidróneo. Concentración en el equilibrio, ya sabéis, C por 1 menos alfa, C alfa y C alfa. Concentración de ion hidróneo será C por alfa. Alfa no es el 3, no es 3, puesto que nos lo están dando en tanto por ciento. Hay que darlo en tanto por 1, es decir, sería 0,03. Por lo tanto, la concentración de ion hidróneo será C, que es 0,01, por alfa, que es 0,03, o lo que es lo mismo 3 por 10 elevado a menos 4. El pH es menos logaritmo de la concentración de ion hidróneo, 3,52. Averiguar el valor de la constante de disociación de dicho ácido. La constante de este equilibrio será concentración de productos dividido concentración de reactivos, o lo que es lo mismo C por alfa, C por alfa, C por 1 menos alfa. Lo conozco todo, sustituyo, cálculo. Yo tengo un valor de 9,3 por 10 elevado a menos 6, lo cual me extraña. Me extraña porque creo que me suena 1,8 por 10 elevado a menos 5. Bueno, pues dependerá de la temperatura. A no ser de que me haya equivocado en cualquier cálculo por aquí. ¿De acuerdo? Pero no tiene ningún misterio, ¿no? C alfa, C alfa, C 1 menos alfa. C alfa, C alfa, C 1 menos alfa. Bueno, de todo modo iba a decir que la constante de acidez de los ácidos débiles siempre es bastante pequeña. 10 elevado a menos 5, 10 elevado a menos 6. Es cuando he pensado, bueno, claro, pero es que 1,8 por 10 elevado a menos 5 es parecido a 9,3 por 10 elevado a menos 6. Así que quizás sea el efecto de la temperatura, ¿vale? Bueno, lo repasamos. Seguimos. La solubilidad del yoduro de plata en agua es 2,86 por 10 elevado a menos 6 gramos por litro. Por litro, lo normal es darlo en gramos por mol. Solubilidad molar. Calcular K sub P para el yoduro de plata a esa temperatura. Y si tenemos en cuenta esto, hay que pasarlo primero a gramos por mol. ¿Cómo? Dividiendo por 234,7, que es la masa molar del yoduro de plata. Sumar 126 y 107. Nos da un valor de 1,22 por 10 elevado a menos 8. Y ahora la constante de solubilidad, la constante de este equilibrio, es la concentración de plata por la concentración de yoduro. S por S, S cuadrado, lo conozco todo, sustituyo, cálculo, yo tengo. 1,49 por 10 elevado a menos 16. Fijaros, es muy insoluble. Razonar qué sucede con la solubilidad molar del yoduro de plata en presencia de yoduro de sodio. El yoduro de sodio es soluble. Por lo tanto, estaría aumentando, sería muy alta la concentración de iones yoduro. Y si la concentración de iones yoduro es grande, la de plata tiene que ser pequeña para que la constante no cambie. Y por lo tanto, la solubilidad sería más pequeña. También podemos pensar el principio de Le Chatelier. Si aumentamos de una forma grande la concentración de yoduro, por el principio de Le Chatelier, el equilibrio se desplaza hacia la izquierda. Es por lo tanto menos soluble. Seguimos. Último ejercicio creo que es.
Una novelita. Se han puesto de moda en las preguntas de selectividad. En una fábrica de productos, bla, 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 permanganato, para su eliminación se utiliza una solución de permanganato de potasio, 0,2 molar. Al añadir permanganato de potasio en presencia de ácido sulfúrico, el sulfito de sodio es oxidado. Total, esta reacción. A ver qué es lo que nos piden de ella. Escribir las semireacciones de oxidación y reducción ajustadas. Pues aquí las tenemos. El sulfito se oxida hasta sulfato. Fijaros que el número de oxidación pasa de +4 a +6. Estos 4 oxígenos, aquí hay 3, tenemos que compensarlo con una molécula de agua y estos 2 hidrógenos con 2 protones. Las cargas las compenso con 2 electrones y multiplicaré por 3 por lo que voy a decir ahora. La reducción, ¿quién se reduce? El oxidante. El oxidante oxida a otra sustancia, pero él mismo se reduce. El manganeso está aquí con número de oxidación +7 y ¿qué pasa con número de oxidación +4? A dióxido de manganeso. La diferencia de 2 oxígenos las compensamos con 2 de agua, 4 hidrógenos con 4 protones y las cargas con 3 electrones. Para que haya el mismo número de electrones cedidos y captados, multiplicamos por 3 y por 2, para que sean 6, y sumamos. Y aquí podemos eliminar protones y moléculas de agua, y se quedaría de esta otra forma de aquí. Y la expresamos molecularmente. Esta sería la ecuación molecular. Yo siempre recomiendo que al final se compruebe que hay el mismo número de sodio. Llevo un cierto orden. Los más metálicos después, primero, sodio, el potasio, el manganeso, luego los no metales como el azufre, el oxígeno y por último el hidrógeno. Hidrógeno y oxígeno, lo último. Nos dicen que digamos cuál es el oxidante y cuál es el reductor. El oxidante, el permanganato de potasio, y el reductor, el sulfito de sodio. Seguimos. Calcular el volumen de disolución del permanganato, 0,20 molar, que se necesita para tratar 239 gramos de sulfito de sodio. Bueno, he repetido aquí la ecuación para fijarnos ahora en una cosa sin tener que volver hacia atrás. Si nos dan los gramos de sulfito de sodio, podemos calcular el número de moles de sulfito de sodio. Masa partido masa molar, 1,9. Y ahora, ¿cómo se calcula el número de permanganato? Número de moles de permanganato. Bueno, pues tomamos el número de moles de sulfito, lo dividimos entre su coeficiente estequiométrico y multiplicamos por el coeficiente estequiométrico del permanganato, que es 2. De sulfito lo dividimos por su coeficiente y multiplicamos por el coeficiente del permanganato. Nos da 1,27 moles. Es decir, que por cada 1,9 moles de sulfito necesitamos 1,27 moles de permanganato. Sabemos los moles y sabemos la molaridad, podemos calcular el volumen. Nos da un valor de 6,35 litros. Bueno, y aquí creo que ya, fijaros que viene un examen de 2024. Por eso os recomiendo que entréis en este blog, selectividadjosecuenca.blogspot.com. En ese blog, que es el que estoy leyendo ahora, hay exámenes por un tubo desde el año 2017. Por lo tanto, en un solo archivo podéis encontrar un mogollón de exámenes y por lo tanto un mogollón de preguntas. Pero además tiene una facilidad también, una ventaja. Y es que imaginaros que yo me he equivocado aquí y en vez de 1,27 es 1,37. Bueno, pues lo estaría diciendo, pero no estaría arreglado. Sin embargo, en el blog yo me puedo meter, poner el 1,27, grabar y se quedan los errores corregidos con mucha más facilidad. Bueno, pues nada más. Suerte y hasta otra.